Nos acompaña esta mañana, como ya lo anunciamos, Luis Castañeda Pardo, candidato a la Municipalidad de Lima por Solidaridad Nacional. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Comenzamos por las preguntas antipáticas. Ha habido críticas con respecto a esto de las dinastías, o sea, Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, y tal vez si falla Keiko Kenji, o sea, Luis Castañeda, entonces, ¿no es cierto? No me Dejo a mi hijo en el municipio. No me metas en el mismo paquete, ¿no? O sea, yo realmente soy una persona totalmente independiente y más allá del tema de filiación, digamos, sanguínea que puede existir, nada de dinastías ni nada de tema de herencia, ¿no? Lo que estoy es compitiendo de manera honesta, transparente, en una elección popular, buscando el voto de la gente, el voto sincero, el voto informado, de que la gente que sabe que lleva un equipo y una propuesta justamente de renovación, de recambio de cuadros. Pero esa frase tuya, renovación, ¿qué significa? ¿Que esto no va a ser más de lo mismo que hemos tenido con Lucho Castañeda padre? Las cosas buenas se continúan, ¿no? El tema de obras, el tema de vocación de servicio, el tema de trabajar por los que menos tienen, acortar las brechas sociales, el seguir dotando de salud con los hospitales de solidaridad, esas cosas continúan. Lo que sí va a tener, digamos, mi estilo y también mis cuadros, ¿no? Yo estoy incorporando gente altamente profesional, muy preparada. De hecho, el 90 y algo % de mi lista es nueva. O sea, solamente 3 regidores, podrías decir, que son, digamos, allegados a la gestión de mi padre. El resto son nuevos, ¿no? Ahora, ha habido críticas también con respecto a Solidaridad Nacional, al hecho que ha llevado, ¿cuántos tiene? 4 alcaldes presos, 3 alcaldes prófugos, sí. O sea... Ahí, Nicolás... es decir, ya deja de ser una excepción, ¿no? O sea, porque ya es como que se repite demasiado. Sí, y eso te lleva a preguntarte qué tipo de gente es la que están promoviendo. Sí, promoviendo no, que se promovió. Y que hoy por hoy no está en solidaridad. O sea, solidaridad de hoy es otra solidaridad. El año pasado nos declaramos en reestructuración, hemos cambiado el 95% de los afiliados. O sea, esas personas de esa época, más o menos en esos años, ya sea están en las candidaturas de Urresti o en la de Reyardo. O sea, es así. Tú revisas la lista de Reyardo, su teniente alcaldesa es solidaria. Sure, que tanto nos ataca, también fue regidor por Solidaridad Nacional. O sea, de verdad que no tienen sangre en la cara. O sea, Urresti, la hija del alcalde de La Victoria, postula por el partido que está llevando Urresti hoy. Entonces, ¿cómo va a ser que son solidarios si compiten hoy por hoy contra mí? No hace sentido, ¿no es cierto? Entonces, lo que ha hecho es, han generado rápido, todos se han quitado cuerpo, me han aventado el problema, me hacen una guerra sucia en la cual me quieren generar filiación, vinculación con un tema de corrupción y gente, digamos, deshonesta, con lo cual es cero lo que somos. Eso no somos y al revés, lo rechazamos tajantemente. Yo he armado una lista, es más, tú ves mi grupo humano, el que me acompaña, es totalmente de recambio. O sea, llevamos gente del sector privado, es más, que ni siquiera he hecho muchos de ellos tema político como para que tú veas que realmente es una... Ahora, el problema es que, o sea, digamos... tenemos una crisis de credibilidad, por resumirlo de alguna manera, porque los candidatos dicen casi cualquier cosa y después hacen cualquier otra. En algunos casos hacen lo contrario a lo que prometieron, ¿no? Sí. Y Humala, Fujimori son señal de que eso es absolutamente posible que ocurra, pero tu padre prometió en la campaña anterior, y no me refiero a tu padre como la persona que participó en que estés aquí presente en este mundo, sino me refiero al candidato, al candidato Castañeda. Hizo eje de su campaña, porque yo lo entrevisté y lo recuerdo perfectamente con respecto a su alternativa de transporte, que eran estos, ¿no es cierto? El monorriel. El monorriel, y de ahí dijo, y me lo dijo varias veces, que iba a integrar con fibra óptica todos los semáforos y que se iba a resolver el desorden del tránsito, pero que además esa fibra óptica iba a permitir instalar cámaras de seguridad que iban a estar centralizadas. Bueno, no hizo ninguna de las dos cosas y más bien hizo un bypass que ni siquiera, del que no habló ni una sola vez en la campaña. Bueno, en lo primero, el monorriel, te doy la razón, no se ejecutó, es totalmente válido. Ahí había una superposición con una de las líneas de metro que han ido cambiando también. Incluso hoy por hoy todavía creo que siguen la AT reformulando por dónde van a ir las rutas, y es con alguien con quien yo voy a coordinar muchísimo todas las obras viales e intercambios que hagamos, todas las cosas que vamos a hacer. Eso de plano. Respecto a lo segundo que mencionas, ahí sí te equivocas. Sí se instalaron bastantes cámaras, lo que sí se instalaron dentro del ámbito del Cercado de Lima, donde él tiene total competencia, digamos. Lo que no fue, se irradió, digamos, hacia
otros distritos. Claro, pero lo que él proponía era una integración, ¿no es cierto? Y luego, en fibra óptica, lo que ha pasado es una cosa increíble con esto de los semáforos. En Colombia, en este momento, entiendo que hay una investigación por la compra de semáforos. Sí. Porque resulta que todos los municipios se puso de moda comprar semáforos, todo el mundo compró semáforos, ni siquiera se preocuparon si tenían las mismas normas técnicas, si podían sincronizarse unos con otros. No me refiero a unos con otros de otros distritos, a unos con otros de una avenida con otra. Entonces se sembró, entonces uno sospecha, ¿no? Y dice, sí, ¿qué les dio por comprar semáforos? ¿Es un buen negocio para los alcaldes comprar semáforos? Nosotros, por ejemplo, y eso es algo que vamos a impulsar, es trabajar de manera estandarizada en cuanto a la tecnología con todos los distritos y Lima, tanto en tema de seguridad y en tema de semaforización. El tema de cámaras y el tema de semáforos, que es básicamente inversión en tecnología, para poder trabajar todos conjuntamente. Una vez fijado un estándar, todos montamos una red que colabora, digamos, unos con otros, ¿no? Ahí, por ejemplo, el tema de compras, que es algo que yo, la verdad, que no tengo el mínimo interés, o sea, de tener, digamos, selección de proveedores o algo por el estilo, ¿no? Yo siempre que me comentan el tema, no, seguramente quieres implantar una red de cámaras para comprarlas todas y que tú fijes el estándar. No, nosotros fijaremos el estándar, sí, tecnológico, para todos los distritos trabajar conjuntamente, pero que lo compre Perú Compras, que es una entidad del Estado central, especializada en la compra, y para bienes funciona perfecto. Para servicios de repente no tanto. Pero para temas de bienes yo no tengo ningún interés en la selección de los proveedores. Yo lo que tengo interés es salvaguardar a los ciudadanos. Ahora, pero va a ser inevitable porque estás complicado con eso, que la gente te diga ya, pero tú estás ofreciendo cosas, ¿por qué no las hizo? Y te va a ocurrir con cada cosa que propongas, ¿no? O sea, ¿por qué? Somos ¿no? personas distintas. ¿Por qué lo que tú estás ofreciendo ahora no se hizo en el gobierno municipal que está terminando en diciembre de Solidaridad Nacional? Bueno, parte de que también cada cosa tiene su momento. Hay cosas que, por ejemplo, el tema del Hospital de Solidaridad ha sido la capa 1, digamos, de atender el tema de salud. Hoy por hoy yo estoy planteando lo mismo, replicar más o menos el modelo, pero en educación. Forma parte de ir avanzando, ¿no?, como sociedad. Y yo lo que estoy involucrado desde el último año y medio, más o menos, en estos temas, es, digamos, en el tema de armar la propuesta, el plan de gobierno, es que hemos ido revisando qué cosas podemos ir... Ahora, esto de los colegios solidarios, ¿qué es? ¿Son colegios municipales lo que ustedes están proponiendo? Lo que estamos haciendo es replicar el modelo de asociación público-privada que tiene el Hospital de Solidaridad, pero en educación. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes la educación pública que no llega a los estándares que quisiéramos y tienes la educación privada de calidad que es muy cara. En el medio es donde queremos dar una propuesta a la ciudadanía, ¿no? Yo como municipio tengo espacios públicos donde puedo tener la infraestructura. De hecho, en varios lugares, te invito a visitar, por ejemplo, el Flor de Amancaes, el Club Zonal, que está en Tablada del Lurín, en Villa María del Triunfo, el cual tiene una gran infraestructura que se construyó en la época de Villarán, de centros culturales y piscina temperada semiolímpica, canchas de fútbol, en fin, varias cosas que se pueden utilizar con pequeñas adaptaciones para hacer colegio. Hoy por hoy nadie las usa. Pero ¿por qué no asociar eso al rescate de los colegios públicos? O sea, el ministro de Educación dice que hay un déficit de 100.000 millones de soles en infraestructura educativa. ¿Por qué no conjugar esfuerzos con el gobierno central para resolver el problema de la crisis de infraestructura y de servicio educativo público? Por eso, al haber este déficit, yo tengo ahí infraestructura, digamos, con capacidad ociosa, ¿no? Se generaron unas edificaciones sobredimensionadas, que no hay flujo. Entonces, lo que voy a utilizar es eso, la infraestructura existente. Voy a convocar a los privados que ya tengan modelos de educativos probados, digamos, ¿no? Un Innova Schools, un Futura Schools, diferentes empresas privadas que den una buena calidad de servicio educativo y que operen ahí. El privado, al entrar a operar ahí, cuando yo le he dado la infraestructura que ya no tiene que recuperar esa inversión, y cuando tienen mayor escala, pueden cobrar mucho menos, teniendo la misma calidad de servicio. Y el privado es mucho más dinámico, porque puede contratar, despedir profesores de manera más eficiente, manejar mejor los estándares, pagar mejores sueldos a los maestros. Es mucho más ágil la gestión. Entonces, no se entrampan en, no sé, meses para comprar una computadora o reparar algo, ¿no? Mira, me llegan preguntas de la gente de las redes sociales. Sí. Primero, Costa Verde. Dice, ¿por qué la actual gestión? Bueno, lo dicen, ¿por qué tu papá? Bueno, no voy a hablar de tu papá porque me parece que es impertinente. Pero ¿por qué la actual gestión de Solidaridad Nacional está destruyendo la Costa Verde? Como dice? Yo no vengo aquí como vocero, digamos, de la gestión actual o una especie de vocero de Luis Castañeda Locio, ¿no? Yo vengo como un candidato. Yo lo que tengo que ver es con qué estado tengo que pasar el 7 de octubre. Claro, pero en todo caso, como candidato, es un tema lo que está pasando en la Costa Verde. Sí. O sea, ahí vamos a tener tengo que esperar todavía que pasen las elecciones para tener la certidumbre de que seré el siguiente alcalde, para empezar a revisar conjuntamente cómo es que le damos un trabajo ahí, ¿no? El otro día vi un video incluso que la conexión para la ciclovía era
inexistente, digamos, ¿no? Sí, es un tema que voy a abordar definitivamente. Y ¿sabes qué cosa? Tengo una vocación de diálogo absoluto. Todos los grupos de interés que tengan, los ciclistas, los surfers, digamos, y todos los que tengan válidos, digamos, objeciones al tema, nos sentaremos en la mesa. Me piden que te pregunte por Comunicore. O sea, ¿cómo es posible que le levantaran la plata que le levantaron? O sea, es imposible. Ahí había una concertación, ¿no es cierto?, de voluntades. Ahora, la pregunta es cómo el alcalde no puede saber. O sea, era probablemente en ese momento, si no la más grande, una de las obligaciones más grandes que tenía pendiente la municipalidad. No se pagó porque no había fondos y de repente de la noche a la mañana aparecen los fondos, se pagan los 35 o 36 millones de soles y por lo que se ve en los números, porque Relima recibió 15, se perdieron 21 millones de soles que pudieron quedarse en la municipalidad. Bueno, yo vengo a hablarte básicamente de futuro, pero está bien, te respondo esa y después, digamos, vamos dejando atrás el tema padre y su gestión, ¿está bien? El tema Comunicore es básicamente un tema que me quieren achacar, que tal vez se lo han achacado muchísimo, en el cual una empresa privada finalmente fue la perjudicada. El municipio no recibió ningún perjuicio. De hecho, el municipio... Pero si el municipio fue el que pagó. Eso, o sea, si Relima estaba dispuesto a aceptarte 15 millones de soles, como fue lo que recibió Comunicore, se los pagabas tú y te ahorrabas 21 millones de soles. Pero al final la municipalidad que era fondo de todos nosotros. Creo que 10 millones de soles. Al final a quien perjudicaron importantemente fue a Relima, ¿no? Los funcionarios, exfuncionarios de Relima, de una empresa privada. Es decir, no sé, digamos que algunos gerentes de Exitosa supieran de que va a haber un pago importante, se retiran de Exitosa, crean su nueva empresa, le compran Exitosa la deuda y luego reciben el dinero. Es básicamente eso. El perjuicio ahí sería para Exitosa, ¿no? En ese mismo caso, para Relima. Y hablando de Relima, este conflicto que se ha generado con el tema de la... Es decir, se terminó el contrato para el recojo de basura con Innova, que es como se llama Relima ahora, en 2015, y se han hecho prórrogas. Ahora hay toda una controversia. ¿Por qué? Porque supuestamente desde el 2015 los camiones de basura debían ser de la municipalidad y el destino final también es de la municipalidad. Entonces se han hecho ampliaciones del contrato, ¿no es cierto?, mientras se hace la licitación, que son totalmente perjudiciales para la ciudad. Si los camiones son tuyos ya. Lo que se tiene que hacer ahí es valorizarse de alguna manera la depreciación promedio anual para poder tener una compensación futura, entiendo. Creo que está en un tema de arbitraje, o sea, está en un proceso, digamos, de disputa. Y bueno, tengo que esperar a ver cómo... pero no estabas obligado a contratar con Innova la transición, digamos. Si terminó el contrato, terminó. Tengo mis camiones, tengo mi destino final, hago un concurso y que gane el mejor mientras tanto, ¿no es cierto? Mientras haga una licitación de largo plazo. Creo que San Isidro ha hecho eso y no les ha ido mal, ¿no? Lo que sé es que está en arbitraje y mal haría yo en aventurarme en afirmaciones en la medida que esto está, digamos, no es judicializado exactamente, pero en un proceso de arbitraje donde obviamente hay partes encontradas, digamos, ¿no? Si estuvieran de acuerdo ambas partes no habría arbitraje, ¿no? Y como te digo, pero la municipalidad ha firmado una ampliación de... Pero no vengo en... Claro, pero no puedes librarte. En todo caso a alguien de la municipalidad. Pero no puedes librarte, es inevitable. O sea, eres el candidato de Solidaridad Nacional, que es el partido que está gobernando la ciudad de Lima hoy. O sea, no puedes decir, no, yo no tengo nada que ver, es mi papá, pero no sé nada, es mi partido, pero no soy responsable. No es mi speech, ¿no? O sea, lo que yo veo es hacia futuro. Yo digo, oye, la situación actual es, esto está en arbitraje, ok, voy a pelear por todos los intereses de la municipalidad a morir. ¿Por qué? Porque tengo que defender a los ciudadanos. Porque hay un ingeniero Mendoza que dice que se están perdiendo fácil entre 65 y 70 millones de soles hasta comienzo de este año. Se refiere a la valorización, digamos, de los... Claro, porque él dice, se está pagando por tonelada, funcionarios de la municipalidad me han dicho acá que se está pagando 210 soles por tonelada. Sí. El ingeniero dice que no, que está pagando como 255, pero en cualquiera de los dos casos, eso es mucho más de lo que se debería pagar por camiones que tienen 12 años y que encima son tuyos. Lo que pasa es que parte de eso es, claro, para ir amortizando la adquisición final de los... Pero eso ya se pagó. Pero eso ya se pagó en 2015. Lo que se tiene que determinar ahí es esa valorización, seguirla proyectando y se tiene que compensar al municipio por ese monto. O sea, va a tener que devolverle plata a la municipalidad. Por supuesto, eso es lo que está en arbitraje. Eso es lo que está reclamando la municipalidad. Pero además, ¿cómo? No entiendo yo, sinceramente. Yo no logro entender por qué te ves forzado. Es como que te pusieran un cuchillo en la cara o en el cuello para... Te mentiría, el tema porque ellos me han mandado una carta notarial diciendo que todo es legal, que ellos tienen un contrato de renovación, de ampliación, y que por lo tanto la vida continúa. Y que encima todo fue, aunque eso no es ninguna bendición, sino a estas alturas todo lo contrario, que está avisado por el Ministerio de Economía como si fuera una maravilla. De repente, no lo sé, un funcionario de la municipalidad, alguien de GEPIP,
Sí. Chivo, lo que interesa es qué se va a hacer, porque eso es uno de los tantos temas que van a tener que enfrentar. Los intereses de la municipalidad y de los limeños, evidentemente. Si hay un perjuicio económico, vamos, yo tengo formación financiera, llevo un equipo muy destacado en temas de finanzas, revisaremos todos los impactos económicos y estos deberán ser compensados. Ahora, hay dos preguntas que se relacionan unas con otras. Si la municipalidad, en el caso de que tú seas electo, va a revisar los contratos con OAS y con Odebrecht. Y eso incluye la pregunta de qué va a hacer Luis Castañeda en el caso de ser electo con respecto a los peajes. Correcto. A ver, estos contratos, porque he escuchado muchas versiones de los candidatos, digamos, algunas más populistas que otras, varios dicen incluso que van a eliminar los peajes, ¿no? La verdad, ahí o están mintiéndole a la gente o no están preparados y no han leído las cosas, no han hecho su tarea. Yo he revisado el contrato, he estado informándome mucho, hemos revisado el tema con los técnicos, no hay ningún asidero que lleve a que tú puedas anular los contratos. La corrupción sí podría ser una asidero. La cláusula no está estipulada. Los contratos de cláusula anticorrupción partieron a partir de... No, esos contratos no incluían la cláusula anticorrupción. En esa época no era habitual todavía en el Estado. Pero entiendo que hay una cláusula muy genérica con respecto al interés de la colectividad. Tú puedes patear el tablero. O sea, legalmente lo puedes hacer, siempre hay la fórmula. Hay que pensar bien. O sea, tú pateas el tablero y ¿qué haces? Que automáticamente te inician una acción legal por compensación, no solamente por las inversiones realizadas, sino por el lucro cesante. Es decir, terminas pagándole como municipio al privado todo ese monto sin que lo tenga que chambear. Eso es lo último que se tendría que hacer. Es absurdo. Ahí hay varios arbitrajes en proceso. Por ejemplo, he estado revisando el tema de línea amarilla, por ejemplo. Tienes un tema de, creo que son 3 o 4 arbitrajes pendientes. Hay un tema también en línea amarilla, por ejemplo, el tema la tasa interna de retorno. Perdón, me siento un tema muy financiero, ¿ya? Pero digamos que el contrato primigenio a 30 años que se firmó tenía una rentabilidad de 10.2 para el privado. Villarán amplió 10 años más esta concesión. Le amplió en términos tan beneficiosos para el privado, por estos 10 años adicionales, que la tasa global de rendimiento de ese dinero para el inversionista de línea amarilla pasó a ser 11.46% de rentabilidad. Ese diferencial es algo que yo tengo que recuperar. El modelo económico del proyecto tiene que mantenerse. Es decir, esa diferencia de llevar de 10.2 a 11.46% de la rentabilidad privada debería ser compensado con nuevas inversiones. Ahí voy a... Claro, pero ¿y si no lo han hecho? Porque hay gente que dice, hay que recuperar para la municipalidad los peajes al eliminar, digamos, la utilidad que la empresa legítimamente podría querer cuando es una empresa privada, si es una empresa municipal. Es decir, eso va a significar que tienes más recursos y que incluso los peajes podrían costar menos. Sí, pero no podrías tener la fuente de apalancamiento para hacer las inversiones que han hecho hoy por hoy, ¿no? O sea, dentro de los límites Pero no está pagado todo lo que... la cantidad de plata que entra cada día por los peajes. Por la cantidad de inversión, uno de los proyectos es como 700 millones de dólares. ¿Pero no se han pagado ya con todo lo que ha ingresado? No, pero ¿cómo se te ocurre? Por eso justamente es que das una concesión a 30 o 40 años. Pero ¿cuánto es decir, cuánto es lo que ha ingresado? Porque las cifras que dan las personas o los candidatos que se oponen a la mantención del peaje en las condiciones actuales es que ya recuperaron su inversión. La verdad es que tenemos candidatos muy poco profesionales. Tú dices, no se ha recuperado la inversión que han hecho. 710 millones de dólares, en el otro caso 600 millones, no. Si incluso se va a venir un problemón por el tema del peaje de Puente Piedra que no se puso, que son alrededor de 150 millones que tendríamos que compensar al privado. Claro, pero el problema es que en ese caso hay un argumento a favor nuestro, que la existencia de peajes debe suponer siempre el desarrollo de vías alternas. ¿Qué cosas tenemos? De vías alternas, pero no hay vías alternas, pues entonces ¿cómo puedes reclamar? En los peajes hay algo importante que sí tengo que hacer. Es el peaje, por ejemplo, agarras el de evitamiento cerca, digamos, al óvulo monitor, evitamiento con las palmeras, por ahí. Ese peaje costaba 3 soles 50. ¿Ya? Hoy por hoy los limeños pagan 5 soles 30, es decir, aumentó 1 sol 80. ¿Ya? De este sol 80, y poca gente lo sabe, 80 centavos, o sea, casi la mitad del aumento es IGB. Eso me parece un absurdo. Se ha encarecido de manera importante para la gente solamente por grabarlo con IGB. Y históricamente la municipalidad, todos estos años, cuando lo recaudaba el municipio, estaba exonerado de IGB. Pasó a un privado, pero es el mismo fin, la misma operación, y automáticamente el gobierno central grabó con IGB. Eso tiene que ser exonerado. Una de las primeras acciones que tengo que hacer es pedirle al gobierno central que me devuelva ese IGB para los limeños.
De manera tal que yo puedo reducir la tarifa de repente, hacer nuevas inversiones, compensar la no implementación del peaje, por ejemplo, de Chillón, ¿no? Ahí hay muchos millones en juego que nos van a ayudar. Hay dos preguntas, ya hay un montón, pero así con las respuestas más rápidas que sea posible. A ver. Ambulantes. Sí. ¿Qué va a hacer Luis Castañeda con los ambulantes? Yo he conversado, por ejemplo, en la zona de Gamarra, en la zona del Cercado de Lima. Hay muchos empresarios, por ejemplo, que tienen galerías, ¿ya? Y tienen galerías que tienen ocupados el primero, segundo, hasta el tercer piso, y a veces tienen 5 pisos, tienen 2 pisos desocupados, ¿ya? El comercio ambulatorio, informal, al final golpea mucho al comercio formal, evidentemente. Y ellos están dispuestos, por ejemplo, algunos me decían, oye, Lucho, implementa un programa de capacitación, de formalización de todos del comercio ambulatorio, y nosotros ponemos también el hombro y damos los espacios que tenemos libres con un periodo de gracia de 3 a 6 meses gratis, y se implementan ahí. El ambulante no quiere ser ambulante, el ambulante que más feliz de tener un módulo, y le podrían dar 6 meses gratis. Se instalan ahí, se formalizan, empiezan a vender y a facturar, y luego ya pagan su renta y su alquiler. Y una vez que acomodamos y reubicamos a todos los ambulantes, decimos esto ya es zona rígida, señores, no pueden haber nuevos comerciantes ambulantes, ¿no? Bueno, lamentablemente tenemos que terminar por el día de hoy. Pero no te he propuesto nada en mi plan de gobierno. Una última pregunta sobre el... He venido en calidad de vocero de la municipalidad, caramba, en vez de candidato. Pero ¿quién te manda? Puede ser candidato a Solidaridad Nacional. O sea, tienes que cargar el... No, pero es que ya somos Solidaridad de hoy, es otra cosa. O sea, nos quieren chantar cosas de corrupción cuando nada que ver tenemos con eso. Yo llevo gente sumamente profesional que ha hecho gran carrera en el sector privado, muchos de ellos, que no necesitan por ejemplo, la me política, preguntan lo del 28 de julio, el bypass del 28 de julio, pero te insisto, o sea, eso no es culpa nuestra, eso es culpa de tu decisión de ser candidato de Solidaridad Nacional. No, porque arrastrarme a esos temas que no tienen vinculación conmigo, digamos, lo único que hace es al final destruir patria. ¿Y por qué? Porque nosotros somos una propuesta realmente bien preparada. Yo nunca he visto en los 15 o 20 años que llevo monitoreando el tema político, realmente no ha habido nunca una candidatura de mis características. De gente profesional, honesta, bien lograda, los primeros puestos en las universidades, gente con maestrías, doctorados, estudiando doctorados a sus 34 años. O sea, yo estoy viendo a la gente más destacada. Yo quiero poner la mejor gente y las mentes más brillantes al servicio de la ciudad. El trabajo público es honor. El entregar a la gente... Pero lamentablemente no lo ha sido para demasiada No lo ha sido, gente. porque estamos acostumbrados a que la política es una porquería. Y es verdad. Tenemos la peor gente metida en la política. Por eso es que pongo el pecho, por eso me pongo de pararrayos. Todo mi equipo de trabajo está justamente con ese apetito de realmente hacer bien las cosas, de dejar un legado positivo. O sea, son gente que no ha vivido nunca la política, que no necesita la política. O sea, tú bien conoces los ingresos que puedes recibir en el privado, no se comparan. O sea, realmente si queremos hacer las cosas es porque estamos involucrados con mejorar nuestra ciudad. Tenemos que terminar por el día de hoy. Yo espero... La vida es muy corta, Nicolás. El problema es que tenemos 22 candidatos, es una pesadilla esto. Lo vamos a acelerar, vamos a tratar de entrevistar un candidato al día, terminar con una primera ronda y además a ver si me invitas a hablarte de mi plan de gobierno, ¿no? También. De todos modos. Luis Castañeda Pardo, candidato por Solidaridad Nacional a la Alcaldía de Lima, ha estado con nosotros. Terminamos con nuestra secuencia municipal electoral por el día de hoy. Hemos presentado Voto 2018.